Dios hablándonos. Le damos la bienvenida en este momento a quienes nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos quienes están en sus casas. Bienvenidos quienes estamos en este lugar, y en especial al Espíritu Santo. Denme un fuerte aplauso. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 9, que es lo que nos corresponde para hoy. Hechos capítulo 9. Y nuestro tema para hoy, un encuentro con Jesús. ¿Cómo es? Un encuentro con Jesús. Nuestra vida, antes de conocer de Jesús, no era la mejor vida. Antes de que nosotros conociéramos de Jesús, no estábamos pasando por el mejor momento. Cuando Jesús llega a nuestra vida, no éramos los más santos, no éramos los mejores. Tal vez con dinero, pero con el corazón vacío. Tal vez colmados de bienes materiales, pero no sabíamos qué hacer. Con problemas, y tantos problemas que muchos, hasta pensando también en el suicidio, pero solamente un día llegó Cristo a nuestra vida y Él pudo transformar. El dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar la paz, pero nunca podrá comprar el amor, pero nunca podrá comprar la tolerancia. Hay una frase que dice que con el dinero podemos comprar el mejor colchón del mundo, pero nunca podremos comprar el sueño, pero nunca podremos comprar el descanso. El dinero nos da para comprar muchas cosas en el mundo, pero solamente la paz la puede dar Jesucristo. Solamente el bienestar la puede dar Jesucristo. ¿Qué sucede cuando nosotros conocemos de Jesús? Algo maravilloso empieza a suceder, lo que vamos a ver en Hechos, la vida de Saulo, ese perseguidor, aquel hombre enemigo de la iglesia, pero que un día tiene un encuentro maravilloso con Jesús. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús? Primero, sentimos su llamado. Ahí en Hechos capítulo 9, versículos 3 y 4, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener un encuentro con Jesús, lo primero que nosotros podemos experimentar es su llamado. Antes de que Jesús no pusiera su mirada en nosotros, no podíamos escuchar su llamado. ¿Cuántas personas allá afuera nos compartieron? ¿Cuántas personas allá afuera nos hablaban de Jesucristo? Y parece que nosotros no le escuchábamos. Pero más sin embargo, cuando Jesús deposita su mirada en nosotros, sin importarle nuestra condición, sin importarle quiénes éramos, ni cómo estábamos, entonces nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Jesús iba tras la iglesia, Saulo iba tras la iglesia de Jesús, mas sin embargo tuvo en el camino un encuentro maravilloso con Jesús, y lo primero que hizo fue escuchar su voz. Y no importa la condición en la cual estemos. Ahí en el versículo 1, versículo 2, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando Jesús se le aparece, cuando Saulo escucha la voz de Jesús, ¿él qué estaba haciendo? Estaba orando, estaba ayunando, estaba en la presencia de Jesús. Él dice que respiraba ¿qué? Amenazas contra los discípulos, que él buscaba a los discípulos para llevarlos a las cárceles. No estaba haciendo lo bueno. Cuando Jesús llega a la vida de Saulo, él respiraba. ¿Qué dice que respiraba? Amenazas. ¿Qué estaba respirando usted? ¿Qué estábamos respirando nosotros cuando llegó Jesús a nuestra vida? No estábamos haciendo lo bueno. Solamente lo puede hacer la misericordia de Jesús. Saulo iba a perseguir a los discípulos. Saulo solo respiraba amenazas y muerte, porque él lo que hacía era perseguir a la iglesia, llevar a la cárcel, y solo tenía en su corazón el deseo de matarlos. Por eso dice que él respiraba amenazas y respiraba también muerte. ¿Qué respiraba usted? ¿Qué respiro yo? ¿Qué respirábamos cuando llegó Cristo? No estábamos en nuestro mejor momento.
Es más, muchos no queríamos ni siquiera saber de Él, mas sin embargo, Él se interesó en nosotros. Muchos de nosotros tal vez escuchamos ese llamado cuando estábamos en una cárcel, tal vez otros en una cantina, otros tirados en una calle. Y ahí en ese momento escuchamos la voz de Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús, muchos estábamos tal vez llenos de deudas que no sabíamos qué hacer. Estábamos pasando por problemas muy difíciles y no sabíamos qué hacer. No estábamos en nuestro mejor tiempo, pero Él llegó en ese momento. Saulo solo respiraba amenazas, solo respiraba muerte. A Saulo lo único que le interesaba era ir y matar a los discípulos de Jesús, mas sin embargo Jesús se le apareció en ese momento, y fue ahí cuando él pudo sentir su llamado. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, ¿qué sucede? Segundo, nos interesamos por conocerlo. Ahí en el versículo 5, ¿qué dice? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y lo primero que Saulo dijo, ¿qué fue? ¿Quién eres tú? Antes no le interesaba quién era Jesús, pero ahora, cuando él escucha su llamado, él se interesa por saber quién es Jesús. Solamente cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús nos preocupamos por conocerlo. Nadie se enamora de lo que no conoce. Nadie se enamora de ese hombre o de esa mujer que no conoce. ¿Sabe por qué el cristianismo moderno no está enamorado de Jesús? Porque no lo conoce. Hoy como cristianos lo único que se busca es un milagro. Hoy como cristianos se llenan coliseos, se llenan templos, se llenan estadios de personas buscando un milagro, mas no buscando conocer a Jesús. Solamente a medida que nosotros aprendemos a conocer de Jesús es que nos enamoramos. Solamente a medida que usted trate de conocer a su esposa, a su esposo, es que se va a enamorar. Hoy en día, ¿por qué hay tanto fracaso en los hogares? Porque ya muy poco nos conocemos. Ya no nos conocemos. Hoy en día, por la necesidad económica de nuestro país, de nuestras familias, es necesario trabajar esposo, es necesario trabajar esposa. Los dos están tan ocupados que ya no tienen tiempo para conocerse. Por eso están tan distantes. Por eso es que no nos comprendemos. Por eso es que hay tanto conflicto. Porque ya no tenemos tiempo para conocernos. Es difícil enamorarse de alguien cuando no se lo conoce. Cuando nosotros sentimos el llamado de Jesús, cuando tenemos un encuentro con Jesús verdadero, nosotros nos preocupamos por conocer. Cuando alguien dice conocer de Cristo y lleva muchos años de haber recibido a Cristo en su corazón, pero no ha tenido un encuentro con Jesús, nunca va a tener ese anhelo de conocerlo. Hay personas que llevan años en la vida cristiana y de Biblia no conocen nada. Simplemente porque no han tenido ese encuentro con Jesús, que les dé la necesidad de conocerlo. Si yo busco a Jesús, tengo que buscar también conocerlo, saber quién es Él. Cuando Él se le presenta, lo primero que le preguntó Saulo, ¿qué fue entonces? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Se ha preguntado usted alguna vez quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? Muchas personas consideran que Dios es tan solo una máquina de hacer milagros, pero nada más. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese Dios maravilloso? Deberíamos preocuparnos por conocerlo. Cuando tenemos el llamado de Jesús, entonces, cuando tenemos un encuentro con Jesús, primero sentimos su llamado. Segundo, nos interesamos por conocerlo. Tercero, sentimos la necesidad de ponernos a su disposición. Ahí en el versículo 6, ¿qué dice? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo que él preguntó, ¿qué fue? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué me llamas? ¿Qué estoy haciendo en esta iglesia? ¿Por qué digo que soy cristiano?
¿Qué quieres que haga? Cuando yo tengo un encuentro verdadero con Jesús, lo primero que hago es ponerme a su disposición y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero cuando yo no tengo un encuentro con Jesús, lo único que lo busco es para pedirle un milagro. Cuando Él me hace el milagro, entonces ya no vuelvo, porque en total, ¿para qué lo busco si ya me hizo el milagro? Y cuando no hace el milagro, entonces tampoco vuelve, en total está enojado porque Dios no le hizo el milagro. Pero cuando tiene un encuentro verdadero con Jesús, lo primero que nosotros hacemos es disponer nuestra vida para Él y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? No sé cuántas veces usted se ha postrado delante de Dios y le ha dicho eso, y le ha hecho esa pregunta. ¿Cuántas veces de las que nosotros nos postramos para orar, nosotros utilizamos para decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy en esta iglesia, pero ¿qué quieres que haga? Ahora me llamo cristiano, pero ¿qué quieres que haga? Por lo general nosotros no le preguntamos a Dios qué quiere que haga. Nosotros lo que le decimos a Él es, ¿qué me vas a dar? Nosotros buscamos a Cristo porque estamos necesitados. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios solo en momentos de dificultad, para pedir, para exigir, para reclamar un milagro? Pero muy pocas veces nosotros nos atrevemos a decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué me llamaste un día? ¿Para qué un día me rescataste de ese lodazal donde yo estaba? ¿Se ha puesto usted a pensar de dónde Dios lo sacó, de dónde la sacó? ¿Dónde estaba usted? ¿Quién era usted? ¿Quién era yo cuando Él nos llamó? ¿Dónde estábamos metidos? ¿Cuál era nuestra vida? Y qué bueno que ahora nosotros le dijéramos lo que le dijo Saulo. Señor, ¿para qué me sacaste de allá? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Algún propósito Él debe tener. Dios no es un Dios de casualidad. Si Él nos llamó no es por casualidad. Si un día nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, no fue por casualidad. Fue que Él llegó a nuestra vida. Él llegó a mi vida. ¿Por qué está usted en este lugar? ¿Por qué hoy se congrega? ¿Para qué? ¿Para qué nosotros nos congregamos? Cuarto, cuando tenemos un encuentro con Jesús, comenzamos una vida de oración. Ahí en el versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él, ¿qué dice? Ora. Porque él ahora está, ¿qué? Orando. Porque ahora la vida de Saulo fue transformada de tal manera que él estaba ya en esa casa, pero ¿qué estaba haciendo? Orando. Cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero con Jesús, tenemos la necesidad de orar. Tenemos la necesidad de orar. El orar para nosotros como cristianos es lo mismo que respirar. Cada cuanto nosotros nos postramos en el día. Hay muchos que llamándose cristianos solamente oran cuando salen de la casa y a lo mejor cuando se acuestan, pero muy pocas veces. Y en alguna ocasión cuando están frente a los alimentos, y eso sí es alguna visita. De lo contrario, tampoco lo hace. ¿Cuántos de nosotros en los hogares cristianos, si usted le pone cuidado, solamente nosotros oramos por los alimentos porque alguien está ahí, porque hemos invitado a alguien? Porque cuando estamos solos, muchas veces simplemente comemos y ni gracias siquiera damos por los alimentos que Dios nos dio en ese día. ¿Cuántas veces nosotros oramos? Para nosotros la oración debe ser una necesidad como el de respirar. ¿Cada cuánto usted respira? Nosotros respiramos siempre. O haga el intento y diga, bueno, voy a descansar, una hora no voy a respirar. Nos vamos a morir. Cristiano que no ora con frecuencia, también se muere. Cristiano que no ora con frecuencia, empieza también a desmayarse espiritualmente. Es como si le faltara el aire. Dice que cuando Saulo tuvo ese encuentro con Jesús, ahora él estaba ¿qué? Orando. Ahora estaba orando. Ahora había cambiado su condición. Ahí, cuando todavía no estaba total su transformación, pero al menos ya estaba orando. Jesús con sus discípulos lo que más le costaba es que sus discípulos entraran en oración.
Jesús estaba orando y cuando Él salía, sus discípulos, ¿cómo estaban? Durmiendo. Y esa era la pelea que tenía Jesús con sus discípulos, que mientras Jesús estaba arriba orando y cuando bajaba ellos ya estaban durmiendo. Y parece que con muchos cristianos sigue esa misma lucha. Nosotros decimos que vamos a orar mientras está la propaganda de la novela, siempre hemos dicho, porque no quiere perderse nada. Comienza la propaganda y ahí comenzamos a orar. Y lo hacemos, pero ya exactos y con una velocidad increíble. Apenas comienza el programa, acabamos de orar. Sí, y es un gran reto. Acabé completito. Nos cuesta estar en oración. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a orar y más de 2 minutos no aguantamos? A los 2 minutos ya dice que no tiene qué hacer ni qué decir. Pero cuando estamos charlando con alguien, con la novia, con el novio, con el amigo, y cuando se sienta ahí en el Facebook a chatear, sí que tiene mucho que decir. Y puede pasarle horas, y se le va el día hablando, chateando. Y ahí le fluye con una facilidad. Pero cuando se trata de hablar con Dios, cuando se trata de postrarnos y orar, en 2 minutos ya no tenemos nada que decir. ¿Y qué más oro? ¿Y qué más digo? Ya no sabemos qué decir. Nos falta mucho de oración. Cuando yo tengo un encuentro con Jesús, entonces tengo la necesidad de orar. Cuando yo tengo un encuentro con Jesús, tengo la necesidad de conocerlo. Quinto, cuando tenemos un encuentro con Jesús, conocemos de su amor. Jesús es el único que no destruye a sus enemigos. Él los transforma y los cambia para que un día lo puedan servir. Ahí en el versículo 13 al 15. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías, la preocupación de él, ¿cuál era? Le dijo: ve allá a ese hombre que está orando. Y él dijo: Señor, yo he oído mucho de ese hombre y sé lo malo que él ha hecho. Y sé que él ha causado mucho daño. ¿Cómo voy a ir allá? Pero Jesús, ¿qué le respondió? Ve allá, porque él es instrumento útil para mí. Jesús es el único que no destruye a sus enemigos. Él los convierte, Él los transforma. Saulo era enemigo, mas sin embargo Jesús lo transformó. Usted y yo no éramos muy amigos de Jesús. Es más, nosotros éramos inútiles sin Jesús. Mas sin embargo ahora Él ha transformado nuestra vida y nos convierte en personas útiles, no solamente para la obra, sino para allá afuera. ¿Cuántos de nosotros antes de que Cristo llegara a nuestra vida éramos tan temerosos que hasta miedo nos daba hablar? ¿Cuántos de nosotros antes de conocer de Cristo allá afuera nos consideraban como personas inútiles y pensaban que nosotros no servíamos para nada? Mas sin embargo Cristo viene a nuestra vida y Él también nos convierte en alguien útil. Y hoy nosotros podemos decir que somos útiles. Jesús es tan maravilloso que aún nosotros, siendo enemigos de Él, no nos destruyó. Lo que Él quería era transformarnos, cambiarnos. Saulo no era bueno. Y por eso Ananías le dice: Señor, pero ¿cómo voy a ir allá donde Saulo si yo he oído que él es un hombre muy malo? Yo he oído que él lo único que hace es maldad. Y él le dice: ve allá, porque él va a ser mi instrumento. Y sabe, yo creo que tal vez muchos ángeles, cuando Jesús se depositó su mirada en nosotros, le dijeron: pero ¿por qué te fijas en esa mujer, en ese hombre, si no vale nada? Mas sin embargo Jesús dijo: déjalo, porque yo la voy a transformar, porque yo lo voy a transformar, porque yo de eso que parece basura para el mundo voy a hacer un tesoro precioso. Para allá afuera muchos, para los hombres, no éramos más que desechables, basura. En muchos de nuestros hogares, tal vez nuestros padres ya no nos soportaban. Pero más sin embargo,
Jesús dijo, déjalo, porque yo lo voy a transformar, yo lo voy a cambiar. Esa era la vida de Saulo. Ananías mismo decía, Señor, pero ¿para qué ese hombre si es un hombre muy malo? Mira que ahorita tiene poder y ha pedido poder para ir a perseguir a los santos. ¿Por qué? Y él dijo, porque yo lo quiero transformar. Y eso es algo maravilloso. Y eso ya debería a nosotros darnos tal grado de agradecimiento que tan solo por eso nosotros deberíamos buscar a Jesús. Porque cuando Él llegó a nosotros no valíamos nada. Pero sin embargo, Él se fijó en nosotros, aún siendo inmundos, aún estando en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en lo que hayamos estado, Él se fijó en nosotros y no le importó nuestra condición. A Jesús no le importó la condición de Saulo, que era un perseguidor, que era alguien que no estaba haciendo algo bueno. Usted y yo, cuando Cristo llegó a nuestra vida, no estábamos ayunando, orando, no estábamos postrados delante de Dios. Muchos de nosotros estábamos haciendo cosas desagradables, pero más sin embargo, Jesús depositó su mirada en nosotros. Y ahora ese encuentro que tuvimos con Jesús es lo que transforma. El problema es que hay muchos cristianos que todavía no han tenido un encuentro con Jesús, porque solamente andan tras de milagro, y eso hace que no tenga ese encuentro maravilloso con Jesús. Por eso su vida sigue siendo igual. Si nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida va a ser transformada, nuestra vida va a cambiar de inútil a una vida útil, y empezamos a servir. Sexto punto, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a servir en lo espiritual y en lo secular. Ahí en el versículo 20, ¿qué nos dice? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y después Saulo, que sería Pablo, ya estaba ¿qué? Predicando, ya estaba sirviendo. Pasó de ser inútil a alguien útil. Cuando nosotros no tenemos un encuentro con Jesús, podemos llevar muchos años en la vida cristiana y seguimos calentando sillas. Cuando nosotros no tenemos un encuentro verdadero con Jesús, no importa cuántos años estemos nosotros congregándonos, siempre para Él también seremos inútiles. Miren que el encuentro que tuvo Saulo con Jesús transformó su vida de manera total. Ahora él estaba siendo útil, ahora él estaba compartiendo, ahora él estaba evangelizando, ahora él estaba discipulando. Y si es en la parte de afuera, secular, nosotros empezamos a ser transformados también. Y mientras en nuestra casa nos consideraban personas inútiles, Jesucristo nos transforma de tal manera que ahora empezamos a ser también útiles. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer a Cristo éramos unos padres inútiles? No servíamos de mucho para nuestros hijos. Si acaso algunos se cumplía con la provisión, otros ni siquiera eso. Pero llegamos a los pies de Cristo y Él empieza un proceso en nosotros y nos convierte de unos padres inútiles a unos padres útiles. Empieza a transformar nuestra vida de unos hijos inútiles a unos hijos útiles. Porque ¿cuántos de nosotros también antes de conocer de Cristo éramos unos hijos inútiles? Que lo único que hacíamos era acabar con la vida de nuestros padres, pero nada más. Ahora con Cristo Él nos transforma de tal manera que nos convierte de inútiles a útiles. Saulo para Cristo era un inútil, mas sin embargo ahora cuando tiene ese encuentro maravilloso lo vemos siendo útil. Y Él mismo dijo, déjalo porque Él me va a ser útil. Y ahí ya estaba compartiendo. Si usted y yo tenemos problema para eso, para ser útiles en la iglesia, para ser útiles en nuestra casa, para ser útiles en esa sociedad, es probablemente que no hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús. Debemos anhelar tener un encuentro con Jesús. Muchos de nosotros queremos un encuentro con el milagro, más no un encuentro con el que hace los milagros, que es Jesús. Solamente ese encuentro que tuvo Saulo con Jesús logró transformar esa vida. Séptimo punto, nos convertimos en personas emprendedoras. Versículos 21 y 22.
Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y mucha gente, al escucharlo predicar a Pablo, ¿qué decían? Pero este no es el que andaba persiguiendo a los cristianos, no es este el que causa tanto daño. Yo creo que vino fue para qué, decían, para llevarnos presos. Pero cuando Saulo escuchaba eso, cuando Pablo escuchaba eso, ¿él qué dice que hacía? Se esforzaba mucho más para dar a conocer el mensaje. Se vuelve una persona emprendedora. Cuando nosotros no conocíamos de Cristo, cualquier problema nos hacía desistir. Pero ahora con Cristo no es que se acaben los problemas siguen. Solamente que una cosa es tener problemas estando con Cristo y otra cosa es tener problemas estando apartado de Él. Cuando Pablo escuchaba que muchos decían: pero es que Él vino solo para llevarnos presos, él se esforzaba más. Cuando a usted le dicen que no puede, que no es capaz de hacer, si nosotros tenemos un verdadero encuentro con Jesús, va a cambiar nuestra vida de tal manera que mientras los demás nos dicen que no podemos, nosotros decimos que sí y nos esforzamos. Muchos de los sueños que allá cuando estábamos afuera no los conseguimos fue porque a nosotros nos costaba esforzarnos, porque queríamos las cosas fáciles. Con Jesucristo no son las cosas fáciles. Lo que Jesucristo hace es adiestrar nuestras manos, prepararnos para ese mundo, prepararnos para conseguir. Dice que cuando Pablo escuchaba que los demás decían que él no era nada bueno, él se esforzaba para demostrar que había cambiado. ¿Cuántos de nosotros el mundo nos dice lo mismo? ¿Ese se hizo cristiano? No, pero si no lo conociera, si no supiera quién es. Y cuando nosotros escuchamos eso, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué hacía Pablo? ¿Se esforzaba más? ¿Se esforzaba más? Si nosotros escuchamos comentarios allá afuera y nos dicen: pero si yo no lo conociera, si no supiera quién era, nosotros deberíamos esforzarnos más para cambiar esa imagen que ellos tenían de nosotros. Porque ellos dicen eso de nosotros con razón, con causa, porque ellos así nos conocieron, porque ellos sabían que nosotros éramos así, y por eso ahora nosotros tenemos que persistir. ¿Cuántos allá afuera no confiaban en nosotros? Porque sabía que eso que teníamos en la mano, eso se fumaba o se tomaba. Ahora nosotros tenemos que demostrar que somos personas confiables, que nosotros podemos también triunfar y salir adelante. Muchos de allá afuera no confiaban en nosotros, porque nosotros no éramos útiles, éramos inútiles. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida es transformada de tal manera que ya no somos inútiles, ahora somos útiles. No solamente para Cristo en lo espiritual, sino también en lo secular. Si usted escucha que le dicen que sigue siendo un inútil, que usted tal vez no va a poder con ese negocio, que tal vez usted no va a ser capaz con eso que se metió a hacer, deberíamos que insistir. En lo que sea. Usted se mete en una profesión, en un trabajo, y cuántas veces le dicen: no, ese no va a aguantar, no, ese no creo que pueda. Eso mismo decían de Saulo, eso mismo decían de Pablo, pero él, ¿qué dice que hacía? Él se esforzaba para lograrlo. Y tal vez de nosotros dicen lo mismo: no, yo no creo que eso aguante, yo creo que eso. Y cuando Franklin es militar, y los que han sido militares lo saben, cuando entra a este mundo, ¿cuántos allá afuera dicen: no, yo no creo que aguante, eso ya a los 2 meses ya lo tenemos aquí? Se va a prestar el servicio militar y ¿qué dicen? No, pero eso ya, eso a los 6 meses ya viene llorando. Y así en muchas otras áreas. Se mete a estudiar a la universidad y muchos que le dicen: no aguanta, 2 semestres y ya no aguanta. Pero ¿qué debemos hacer? Insistir, luchar, esforzarnos. Eso mismo decían de Pablo: no, yo lo conozco, yo sé quién es él, yo sé que es un perseguidor, yo sé que es un asesino, pero más sin embargo él se esforzaba. Muchas veces nosotros nos semejamos y decimos: no, es cierto, tal vez tienen razón, no, es que ya me he desanimado. Si usted tiene claro qué es lo que quiere, no hay nadie que lo desanime. A Saulo nadie lo desanimaba, y mire que muchos estaban en contra,
Pero muchas veces nosotros empezamos un proyecto, empezamos algo y cualquier comentario nos desanima. En lo espiritual, ¿cuántos de nosotros comenzamos muy entusiasmados con Jesucristo? Pero cualquier cosa en la iglesia, cualquier cosa en la casa ya nos desanima. ¿Y cómo está mi hermano? No, desanimado. No, yo ya no sé qué hacer. No, como que yo ya me voy a retirar. Como que yo voy a tirar la toalla. Cuando yo sé muy bien qué es lo que quiero, yo puedo esforzarme. Cuando tengo ese encuentro con Jesús, Él me transforma de tal manera que puedo poder avanzar. Octavo, entonces, experimentamos esa verdadera paz. Es más, no importa las circunstancias, no importan los obstáculos. Veremos ahí en el 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y cuando Pablo se dio cuenta que lo iban a matar, ¿qué hizo él? Simplemente se tiró por una ventana. Los demás compañeros, los otros apóstoles, los otros discípulos, simplemente en una canasta lo bajaron. Cuando nosotros estamos siendo perseguidos, cuando nosotros no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? A él no le importó ningún obstáculo. Ya digo, si tengo que brincarme por una ventana, pero a mí nadie me va a callar, pero yo tengo que seguir adelante, pero yo no me voy a dejar matar. ¿Y cuántas veces nosotros dejamos que los demás maten nuestros sueños? ¿Cuántas veces nosotros dejamos que los demás maten nuestros anhelos? ¿Qué anhelo tiene usted? Que un día alguien lo mató simplemente porque hizo un comentario que a usted le hirió. ¿Cuántas veces nosotros hemos destruido cosas simplemente porque alguien dijo algo en contra y nosotros no fuimos capaces de superar? A Pablo lo iban a matar y él simplemente, ¿qué hizo? Salió. No podía salir por la puerta, salió entonces por una ventana. Cuando nosotros estamos con Jesús, cuando nosotros sabemos qué es lo que queremos, no hay obstáculo que nos pueda detener, no importa. Buscamos por un lado o buscamos por otro, pero no hay nada que nos pueda detener si nosotros estamos convencidos de qué es lo que queremos. Cuando nosotros experimentamos entonces la presencia de Dios, también tenemos paz, gozo en nuestro corazón. Ahí en el versículo 31. Entonces las iglesias tenían que paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y entonces todas las iglesias gozaban ¿de qué? De paz. Solamente cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero con Jesús podemos tener paz. El mundo no la puede dar, el dinero no la puede dar. Usted no puede ir al supermercado a comprar un kilo de paz. Usted no puede ir a la tienda a comprar una libra de paz. Eso solamente la da Cristo. Solamente la da Él. Hay gente con mucho dinero pero no tiene paz. Hay gente con muchas propiedades pero no tiene paz. Hay gente que no tiene muchos recursos pero sin embargo vive en una paz que el rico se la envidia. Esa paz solamente la da cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús. Cuando Saulo tuvo un encuentro con Jesús, dice que todas las iglesias gozaban de paz. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús en nuestro hogar, ¿qué llega? La paz. No porque se acaben los problemas, sino porque ahora ya sabemos manejarlos, porque ahora ya sabemos resolverlos. Lo que acaba con una relación no son los problemas, lo que acaba con una relación son los malos manejos de esos problemas. Lo que acaba con cualquier organización no son los problemas, lo que acaba con esa organización es el mal manejo que le damos a los problemas. Los problemas siempre van a haber todos los días. La cuestión es cómo yo enfrento esos problemas, cuál es mi actitud frente a esos problemas.
El problema en sí no es la dificultad, sino la actitud que yo tengo frente a ese problema. La única forma de cambiar y obedecer es si Dios nos da un nuevo corazón, si Él nos da un nuevo espíritu. Ahí en Ezequiel, capítulo 11, tenemos Ezequiel. Ezequiel 11, 19 y 20. Ezequiel 11, 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y entonces yo les daré, ¿qué dice? Un nuevo corazón, un nuevo espíritu. ¿Para qué? Para que puedan obedecer mi ley, mi palabra. Obedecerle a Dios con ese corazón que nosotros traemos del mundo sería muy difícil. Obedecerle a Dios en las mismas circunstancias que estábamos allá en el mundo sería difícil. Es necesario tener un nuevo corazón, y solamente Jesucristo nos cambia, y con ese corazón y con ese espíritu nuevo que Él nos da, nosotros podemos obedecer. No importa cuántos años llevemos en la vida cristiana, no es fácil obedecer la palabra. No importa, así hayan nacido en un hogar cristiano, nos cuesta obedecer la palabra. Solamente cuando Cristo nos cambia, cuando Cristo nos da un nuevo corazón, cuando Él nos da un nuevo espíritu, es que nosotros podemos obedecer y de esa forma nuestra vida ser transformada. La promesa de Jesús es que Él siempre estará con nosotros y que Él siempre tendrá un encuentro con nosotros. Ahí en Mateo 18:20, ¿qué nos dice? Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Esa es su promesa. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo con ellos. Para que Dios esté con nosotros, simplemente tenemos que creer, porque es su promesa. Nosotros podemos tener un encuentro maravilloso con Jesús si creemos. Si tú sientes que eres un cristiano tibio, inútil, que vives solamente por show, solamente por el milagro, que tu vida espiritual no tiene sentido, que tu vida espiritual o secular ha caído en la rutina, en el desánimo, entonces necesitas tener un encuentro maravilloso con Jesús. Amén. Gloria a ese Padre maravilloso.